Y ahora hablamos un poquito sobre el homicidio y la iglesia. El homicidio, como tal, ha sido siempre considerado como un pecado especialmente grave. Ojo, que esto ya no es una broma. Y aún más grave si se trata de la muerte violenta e injusta de un familiar. Así, la muerte violenta de otro hombre se clasificó en los primeros siglos de la iglesia entre los crimina. Crímenes eran también la apostasía y el adulterio. Entonces, en los primeros siglos de la iglesia, esto está recogida de los padres de la iglesia, de los primeros escritos, de los padres apostólicos, el homicidio, la apostasía y el adulterio eran los tres pecados imperdonables. Si alguien cometía eso, automáticamente le daban la excomunión, ¿verdad? Lo expulsaban fuera de la iglesia y no había perdón, hasta que esa persona se arrepintiese y otra vez volviera dentro de la comunidad. Pero fijaros de que estos tres pecados eran muy fuertes, porque también tendremos que tener en cuenta que estamos pues, en el Imperio Romano, ¿verdad? Donde antiguamente se mataba a la gente por capricho. Entonces, ellos mejor que nosotros habrán visto cómo el homicidio fue un abuso dentro de lo que era la sociedad. También la apostasía. La apostasía era algo también muy importante y hay que subrayarlo. La apostasía es negar, rechazar la fe y abrazar la fe que no sea en Dios. Y claro, en aquel entonces existía el politeísmo, que había muchos dioses. No solamente estaban los judíos y los cristianos, estaba el mundo greco-romano, donde existía pues muchos dioses, la mayoría eran con nombre de planetas, ¿verdad? Mercurio, Júpiter, Marte, y así había mucho, mucho. Entonces eso también te alejaba de la comunidad, de la iglesia. Y el adulterio, tenemos que tener en cuenta que en este tiempo también el adulterio, igual que hoy, pues está muy presente, porque quien quiera fallar o romper esos votos matrimoniales lo puede hacer fácilmente a escondidas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que por muy a escondida que nosotros lo hagamos, hay un Dios que está en los cielos que te ve, por mucho que tu esposa o tu esposo no lo sepa. Entonces también tenemos que tener ese temor. Y claro, quien tuviere, digamos, esa acción de adulterio y fuera pillado, automáticamente también era echado fuera de la iglesia. Entonces vemos aquí que la iglesia no es que busque el mal para estas personas, porque uno puede decir, qué intolerante es la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es muy mala. No, tenemos que ver de que la iglesia es como una madre que busca el bien para sus hijos, al igual que nuestros padres nos regañan y quieren lo mejor para nosotros, la iglesia de alguna forma ha tenido que actuar de esta forma para que nosotros y también Dios y el Espíritu Santo transformara la vida de esa persona por medio del arrepentimiento. Porque tened en cuenta que el arrepentimiento, queridos hermanos, no es una obra humana, ni a yo me arrepiento. No, espérate. El arrepentimiento es algo que no tiene explicación con palabra humana. Es una acción de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No sabemos cómo, pero nos toca el corazón de alguna forma y nos abre los ojos. Aquí también podríamos poner el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue de la casa y estando allí con los cerdos, abrió los ojos y dijo, ¿qué he hecho yo con el dinero de mi padre? Lo he tirado todo en mujeres, en borracheras, en fiestas, y yo he tirado lo más preciado y yo voy a volver a mi padre y le voy a pedir perdón. Entonces vemos aquí un cambio, ¿verdad? Pues muy bien, eso es lo que quiere la iglesia. La iglesia quiere ser un instrumento de Dios para que nuestros corazones sean cambiados y podamos ir todos al cielo. Eso es lo que Dios quiere, que nos salvemos. Entonces,
como dije antes, el homicidio, el adulterio y la apostasía excluían de la comunidad eclesial y estaban sometidos a la penitencia pública. Alguien me podrá decir, ¿qué es la penitencia pública? Bueno, penitencia pública significa de que públicamente ya tú no puedes entrar en esa congregación. Y si tú quieres regresar, primeramente te tienes que arrepentir, tienes que recibir una confesión, ¿verdad?, de pecado. Y también, pues, antiguamente lo que se hacía era una especie de recatequización, es decir, esa persona tenía que volver mm, a estudiar, para que nos entendamos, ¿vale? Porque tened en cuenta que la Biblia no se cerrará hasta el siglo cuarto del Nuevo Testamento, me refiero. Pero es cierto que ya poco a poco la Iglesia ya había tenido doctrina, tenía una forma de catequización, y lo que quería era que esa persona, pues, recibiera la recatequización para que recordara lo importante que es ser miembro de la Iglesia, ser hijo de Dios, valorar el bautismo, etcétera. La condena del homicidio aparece en el comienzo mismo de la literatura cristiana. Entonces vemos aquí uno de los libros de los padres apostólicos, que es la Didache o la Didache, que lo enumera como el primer pecado que inicia el camino de la muerte. No matarás, para ello no darás veneno, no matarás al feto en el seno de la madre, no matarás al niño ya nacido. Fijaros que hoy en día pensamos que este tema del infanticidio, del aborto, como que es algo muy reciente, pero esto del aborto ya viene de muy lejos. Estamos hablando que la Didache es del siglo primero, porque era, digamos, una recopilación de las enseñanzas de los 12 apóstoles, y vemos que no sabemos cómo, pero ya había técnicas médicas para que las mujeres pudieran abortar. Técnicas médicas o en herbolario, medicamento o algo que provocara que ese feto, que ese bebecito eh, saliera hacia afuera y muriera. Tertuliano, Justino y Arístides fijaron que la tríada es lo que antes dijimos, ¿verdad? La idolatría, la fornicación o el adulterio y el homicidio son los pecados imperdonables. Entonces estamos aquí viendo que no solamente la Biblia nos lo enseña, sino que también la Madre Iglesia ha puesto estas normas y estas triadas, ¿verdad? Como los pecados que deberíamos de tener mucho cuidado. Es cierto que todos los días vamos a pecar, pero no todos los pecados son iguales. Aunque a ojos de Dios pecado es pecado, sí es cierto, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias de cada uno de ellos. ¿Qué nos dirá San Agustín de Hipona? El que matare al malhechor sin tener administración pública será juzgado como homicida, y tanto más cuanto que no temió usurpar una potestad que Dios no le había concedido. Entonces vemos aquí una persona que, que mata a otra persona por venganza. Y tenemos que tener en cuenta que la, la ley de las condenas está en los gobiernos. Dios ha puesto otros medios, ¿verdad?, en la sociedad, que es un Estado, los gobiernos, para que administren el derecho, el derecho de todos los acontecimientos que suceden en el día a día dentro de la sociedad, sea robo, sea asesinato, sea miles de cosas. Es el gobierno quien debe de poner una pena a ese malhechor, a esa persona que ha hecho algo malo. Pero si otra persona se toma la venganza por sí misma y lo mata, al final el Estado a ti te culpará también. Entonces aquí lo que nos está dando a entender también San Agustín es que confiemos en Dios, porque Dios también ha provisto, ha puesto
esos estados, esos gobiernos por debajo nuestra, perdón, por encima nuestra, para que nosotros, que estamos por debajo, obedezcamos y aceptemos también, aunque algunas veces estemos de acuerdo o no, bueno, pero tengamos ese temor de Dios, de que Dios está ahí con nosotros y Dios va a proveer, porque Dios lo que quiere no es la muerte de este malhechor que aquí nos cita San Agustín. Dios va a querer el bien, quizá que se arrepienta, ¿verdad? Y quizás sea, pues, un gran cristiano. Tenemos que recordar a San Pablo. Aquí no lo digo en los estudios de hoy, pero San Pablo perseguía a los cristianos, mató a cuántos cristianos, cuántas órdenes dio, cuántas cartas escribió para matar a muchos cristianos que estaban huyendo. Y sin embargo se ha convertido en el apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles. Pues qué ejemplo, ¿verdad?